Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Se da la mano con aquella alabanza de la mujer, dichoso vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Mejor los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y aquí también, María es más dichosa por cumplir la voluntad de Dios que por haber sido madre física de Dios. De San Agustín, primus concepit in mente quam in ventre, o sea, concibió antes en su alma, antes y más en su alma que en su seno. Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y te buscan. Él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. San Juan Pablo II, en su encíclica Redemptoris Mater, él pone en relación, como estoy diciendo, lo decía un poco de memoria porque lo había leído antes, pero me gusta tenerlo delante, estos dos pasajes. El pasaje de Lucas, al que aún no hemos llegado, Lucas 11:27, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo, dirigiéndose a Jesús: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Estas palabras constituían una alabanza para María como madre de Jesús según la carne. La madre de Jesús quizás no era conocida personalmente por esta mujer. En efecto, cuando Jesús comenzó su actividad mesiánica, María no le acompañaba, seguía permaneciendo en Nazaret. Se diría que las palabras de aquella mujer desconocida le hayan hecho salir en cierto modo de su escondimiento. A través de aquellas palabras, estamos en el número, porque lo quieren después buscar, 20 de esa encíclica con la que San Juan Pablo II homenajeó a la Virgen en el año santo mariano, año 87-88. Dice, a través de aquellas palabras, hemos dado un salto, estamos en el capítulo 11 de San Lucas, para retrotraernos después, ha pasado rápidamente por la mente de la muchedumbre, al menos por un instante, el Evangelio de la infancia de Jesús. Es el Evangelio en que María está presente como la madre que concibe a Jesús en su seno, le da a luz y le amamanta maternalmente. Gracias a esta maternidad, Jesús, Hijo del Altísimo, es un verdadero hijo del hombre, es carne como todo hombre, es carne y sangre de María. Pero a la bendición proclamada por aquella mujer respecto a su madre según la carne, Jesús responde de manera significativa: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Quiere quitar la atención de la maternidad entendida solo como un vínculo de la carne para orientarla hacia aquel misterioso vínculo del Espíritu que se forma en la escucha y en la observancia de la palabra de Dios. De aquí toma pie Juan Pablo II para explicar el par de versículos ante los cuales estamos nosotros ahora. Lucas 8, 19 al 21. Y dice, el mismo paso a la esfera de los valores espirituales se delinea aún más claramente en otra respuesta de Jesús recogida por todos los sinópticos. Pero el Papa lo comenta citando a San Lucas. Al ser anunciado a Jesús que su madre y sus hermanos están fuera y quieren verle, responde: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Lucas 8, 21. Esto dijo, continúa el Papa, mirando en torno a los que estaban sentados en corro, como leemos en Marcos, o según Mateo, extendiendo su mano hacia sus discípulos. Estas expresiones parecen estar en la línea de lo que Jesús, a la edad de 12 años, respondió a María y a José, al ser encontrado después de 3 días en el templo de Jerusalén. Tenía que ocuparse en las cosas de su Padre. Con esas palabras recogidas por Lucas, Jesús enseña
precisamente este nuevo sentido de la maternidad. Sigamos leyendo a San Juan Pablo II porque es muy iluminador sobre este versículo. ¿Se aleja con esto de la que ha sido su madre según la carne? ¿Quiere tal vez dejarla en la sombra del escondimiento que ella misma ha elegido? Y así puede parecer, en base al significado de aquellas palabras, se debe constatar, sin embargo, que la maternidad nueva y distinta de la que Jesús habla a sus discípulos concierne concretamente a María de un modo especialísimo. ¿No es tal vez María la primera entre aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen? Y por consiguiente, ¿no se refiere sobre todo a ella aquella bendición pronunciada por Jesús en respuesta a las palabras de la mujer anónima? Se refiere a la Anunciación. Se refiere a que María conservaba cuidadosamente en su corazón las palabras de Jesús y las cumplía totalmente en su vida. Se refiere a que María se ha llamado esclava del Señor. Y dice, y por medio de la fe, María se ha convertido en la madre del Hijo que le ha sido dado por el Padre con el poder del Espíritu Santo, conservando íntegra su virginidad. En la misma fe, ha descubierto y acogido la otra dimensión de la maternidad revelada por Jesús durante su misión mesiánica. Ella misma como madre, me voy saltando algunos párrafos, se abría cada vez más a aquella novedad de la maternidad que debía constituir su papel junto al Hijo. María, madre, se convertía así en cierto modo en la primera discípula de su Hijo, la primera a la cual parecía decir, sígueme, antes aún de dirigir esta llamada a los apóstoles o a cualquier otra persona. Termina así el Papa de comentar estos dos versículos de Lucas, capítulos 11 y 8, respectivamente, y luego enlaza con el pasaje de Juan 2, las bodas de Caná, donde también parece que Jesús quiere hacer desprenderse a su madre de la maternidad sobre él según la carne, para hacerle trascender su relación con él. Mujer, no la llama ni siquiera madre, pero no porque menoscabe su personalidad, sino porque la enaltece, porque María es la mujer con mayúsculas, la nueva Eva, que viene a contraponerse a la primera madre del género humano que nos perdió. María es la madre con mayúsculas que nos rescata, por eso es mujer. ¿Qué tengo yo que ver contigo? Según la carne, sí, soy tu hijo biológico, pero tu grandeza es ser mi primera discípula. La primera que has escuchado mi sígueme. Y en todo esto que podemos después profundizar más despaciosamente, nos lo ofrece San Juan Pablo II como una consideración, a mi modo de ver, muy profunda, muy interesante, sobre lo que es la verdadera vocación de María, porque son parágrafos un poco sorpresivos en una primera lectura. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Y entonces eso se llama madre del Señor. Dice San Francisco de Asís, somos madres de Cristo cuando le llevamos en nuestro corazón. Y explica San Beda, el venerable, esos tales escuchan la palabra de Dios y la cumplen, se llaman madre del Señor porque le alumbran en sus corazones. O sea, le dan a luz en sus corazones y en los de sus prójimos todos los días, por medio del ejemplo y de la palabra. Y son también hermanos de Cristo, puesto que también hacen la voluntad de su Padre que está en el cielo. San Juan Crisóstomo no dice estas palabras reprendiendo a su madre, que, como digo, en una primera lectura resulta un poco duro, un poco despegado. Tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Mi madre y mis hermanos son estos. Y dice San Juan Crisóstomo, no dice esto reprendiendo a su madre, sino ayudándola mucho, porque si era solícito para los demás,
a fin de que formasen de él juicio acertado, cuanto más respecto de su madre. No la hubiese elevado a tanta dignidad que ella hubiese esperado que él la obedecería siempre como un hijo y no lo hubiese considerado como Dios. Por eso, se hace también una contraposición muy interesante teológicamente, que también nos sirve para superar este sentido literal que podría ser una tentación para nosotros. Tu madre y tus hermanos están afuera. Y entonces Jesús viene a responder, mi madre y mis hermanos son los que están adentro. El que se queda afuera no. Y lo interpreta San Ambrosio cuando dice, en sentido místico, el que busca a Cristo no debe estar fuera. Porque se dice en el Salmo 33, acercaos a Él y seréis iluminados. Otra traducción mal hecha, muy bonita, nos gusta más, contempladlo y quedaréis radiantes. Pero la verdadera traducción es, acercaos, accedimini, y seréis iluminados. Dice, si están fuera, ni aun los mismos parientes son reconocidos. ¿Cómo pues seremos nosotros reconocidos por él si estamos fuera? San Beda comenta también esto y terminamos. Enseñando él dentro, los que vienen no pueden entrar menospreciando el sentido de sus palabras, el sentido espiritual. Prefiriéndoles la turba, entró en la casa, porque mostrándose indiferente la Judea, la gentilidad afluyó en tropel a Jesucristo. Los que están fuera quieren ver a Jesucristo no buscando el sentido espiritual, sino deteniéndose fuera a guardar la letra y como obligando a Cristo a salir para enseñarles cosas carnales, más bien que consentir en entrar a aprender las espirituales. Es el profundo sentido teológico místico, como se decía, mistagógico de este Evangelio. La mistagogía es la pedagogía de la mística, lo que nos introduce en el misterio. ¿Qué está haciendo Cristo? Decir, mi madre es más madre mía por la fe que por la carne. Si tú te quedas fuera de mí, si solo me miras con los ojos de la carne, no entras en mi misterio. Adéntrate para ser de verdad mi madre. No hay peligro de que a la Virgen Santísima esto la turbase ni la apenase, porque ella estaba en el misterio como su hijo. Porque una carmelita también está llamada a ser madre de Cristo, porque está llamada a engendrarlo en muchos, a dar a luz en sus prójimos, en los pecadores, en los sacerdotes, y a dar a luz a Cristo. Y ella no puede alumbrar a Cristo si no se ha introducido en la luz de Cristo, si se queda fuera de Cristo. La carmelita es madre de Cristo por la fe. Y por eso hay que pasar a la otra orilla, pasar de mi orilla a la orilla de Cristo, introducirme en el mar que es Él, adentrarse en la anchura de su corazón. Dice San Juan de Ávila, que también recomienda, si quieres orar, entra en la mar, perder tierra y entrar en Él.